A lo largo de la historia ha habido fechas de enorme relevancia, puntos de inflexión que marcaron un antes y un después. Y en este sentido, muchos historiadores coinciden en que 1914 fue un año decisivo que cambió por completo el rumbo de la historia. ¿Podrías explicarnos por qué? Sí, evidentemente 1914 es para muchos historiadores el final del siglo XIX a nivel histórico. El siglo XIX, según sobre todo los historiadores británicos, empezaría en 1815, terminaría en 1914 con el comienzo de lo que un día se llamó la Gran Guerra y que sigue siendo la Gran Guerra, porque su magnitud fue de todos conocida y destruyó cuatro imperios, descompuso el mundo, Europa perdió su hegemonía y a nivel historiográfico es un tema realmente apasionante porque se han escrito multitud de libros buscando y buceando, intentando saber cuáles son los orígenes de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién es el culpable de la Primera Guerra Mundial? Porque la segunda está clarísimo. La segunda es Hitler, que es un político que está loco y en un momento determinado empieza a conquistar territorios, invade Polonia, desata lo que se llamó también el Armagedón, esa apocalipsis que fue la Segunda Guerra Mundial, y está clarísimo. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial no está claro quién ha sido el responsable de ese conflicto. Entonces aquí hay que empezar obligadamente por un personaje que ha sido muy biografiado y que ha sido clave en este conflicto, que es el Kaiser Guillermo II. Este personaje accede al poder en 1888 y no iba a ser Kaiser, curiosamente, porque es nieto de Guillermo I. Su abuelo había sido el fundador del Segundo Reich en la guerra franco-prusiana de 1870-71. Su padre muere de cáncer de garganta y él hereda un trono para lo que no estaba preparado. Entonces llega al trono muy joven, en 1888, y enseguida ya tiene problemas con el canciller, que en ese momento era la figura hegemónica de la política europea, que era Otto von Bismarck. Estos problemas, evidentemente, Bismarck en ese momento era un anciano y Bismarck ya no lo tolera y empieza a tener desavenencias con él y Bismarck a los 2 años dimite y se va. Se retira a una casa campestre que tenía cerca de Berlín y allí pasa los últimos 8 años de su vida, por lo visto, lleno de rencor hacia Guillermo II, porque era muy difícil entenderse con este hombre. Guillermo II era un hombre eh, que le gustaba mucho hablar, no le gustaba escuchar, carecía de empatía, era un hombre que resultaba fanfarrón, era un hombre muy cortés con las mujeres y muy payaso con los hombres, le gustaba la milicia, se sentía muy cómodo entre los soldados. Era un hombre que tenía demasiado poder para el hombre que era. Le quedaba grande ser Kaiser de Alemania. Dirigía la política exterior de Alemania, dirigía el ejército, tenía un poder absolutamente desmesurado. Eh, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Edward Grey, del que volveremos a hablar más adelante, dijo de él en 1908 que el Kaiser era como un acorazado a todo vapor que en un momento, sin timón, que en un momento se iba a estrellar, iba a provocar una catástrofe colosal. Y Edward Grey fue profético en ese momento, porque fue lo que pasó realmente, como también sería profético en lo que vamos a ver más adelante. Bien, bueno, Guillermo II además era un hombre perezoso, era un hombre incapaz de concentrarse en nada, era un hombre que en un momento en política exterior apoyaba a Gran Bretaña, en otro momento apoyaba a Rusia, estaba aliado con Austria-Hungría, en fin, daba tumbos en la política exterior y eso desconcertaba mucho a sus ministros, desconcertaba mucho a su diplomacia, porque no sabían muy bien a qué tenerse. Y muchos lo catalogaban como un adolescente. Era una persona evidentemente incapaz de lidiar con el momento histórico que le tocó vivir. Y entonces Guillermo II comete una serie de errores en la política exterior garrafales. El primer error fue abandonar en el año 1892 el tratado de reaseguro que tenía con Rusia. Bismarck, que era un tipo muy listo, había conseguido un tratado secreto con Rusia
de forma que estuviesen en paz Alemania y Rusia, y si hubiese algún otro, pues que si no voy contra ti, tú no vengas contra mí y tal. Era algo muy típico de la diplomacia del siglo XIX, que es esa diplomacia secreta que no se entera nadie y que estamos nosotros, estoy aquí, pero al mismo tiempo estoy en una alianza con otros. En fin, eso a Alemania le aseguraba la estabilidad en la frontera este. Los nuevos cancilleres, que nombra Guillermo II, abandonan ese tratado. Y al poco tiempo, evidentemente, Francia, que se entera que eso pues, se ha abandonado esa alianza, pues se alía con Rusia. Entonces, Francia, que hablaremos más adelante, de alguna forma hace pinza con Rusia y tiene a Alemania en el medio. Francia le interesaba sobre todo Rusia por un tema económico, que eran las inversiones que Francia tenía en Rusia. Francia invirtió muchísimo dinero en las empresas rusas y en el gobierno ruso. Pero bueno, este fue el primer error. El segundo error fue lo que se llamó en su época la Weltpolitik. La Weltpolitik era una expresión que acuñó, no sé si un canciller o un ministro de Asuntos Exteriores alemán, que era que Alemania necesitaba un lugar bajo el sol. La idea de Alemania tiene que ser una potencia global, una potencia hegemónica, una potencia a nivel mundial. Y esta idea de la Weltpolitik, claro, implicaba, bueno, vamos a tener más presencia a nivel internacional, sí tenemos ahí unas colonias, pero tenemos que tener más potencia, más fuerza, y esto implicaba, de algún modo, que se tenía que hacer con una armada. Y entonces, claro, hacerse con una armada, Alemania pues no tenía una armada del tamaño de Inglaterra. Entonces, claro, esto era un problema, porque si se construyó una armada, Inglaterra se iba a poner nerviosa. Y el almirante von Tirpitz, que es el hombre clave en todo esto, convence al Kaiser de que efectivamente hay que construir una armada. Bien, eh, Tirpitz alega, y esto es muy simpático, tres argumentos al Kaiser hasta cierto punto divertidos. Dice, Inglaterra, vamos a construir una armada, pero no se va a enterar. Dice, y si se entera, eh, no va a ser capaz, no va a ser capaz Inglaterra de construir los mismos barcos que construimos nosotros porque tenemos una potencia económica mucho mayor, un presupuesto mucho mayor, no va a ser capaz. Y además, como no va a ser capaz, eh, se va a tener que aliar con nosotros porque nosotros somos mucho más poderosos que ella. Y parte de estas premisas que son absolutamente infantiles. Y se equivocan las tres. Evidentemente, Inglaterra se entera. Inglaterra, antes de que Alemania construya su primer corazado, ya construye ella su primer corazado, porque además tiene unos astilleros y una tradición naval impresionante, y construye el primer acorazado. Y entonces Alemania tiene delante de sí dos caminos. Dice, bueno, estos han construido un acorazado, ¿qué hago? ¿Me meto en la carrera armamentística o me avengo a entenderme con Gran Bretaña? Decir, vale, tú eres la dueña del mar como ha sido hasta ahora, yo tengo esta hegemonía continental, pero ya está. Y opta por construir más acorazados. Y esto, evidentemente, pues claro, asusta a Inglaterra y esto fuerza a Inglaterra a buscar alianzas que antes no tenía tan claras, no tenía tan, o por lo menos tan fuertes, ¿no? Inglaterra dedicó una cantidad impresionante de presupuesto a construir acorazados, bueno, Inglaterra, Gran Bretaña, debido a que comienza una carrera armamentística y uno construye uno y otro construye otro y uno un superacorazado y otro, y están así, bueno, gastándose una cantidad impresionante de dinero. Bien, evidentemente esta carrera armamentística lo que hace es radicalizar al pueblo y radicalizar a las élites de un país contra otro. Bien, hay otro factor importante en esta guerra, vamos a ir hablando un poco de cada país, y es el papel de Francia. Francia, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, estaba en plena carrera colonial y había tenido un problema muy grave con Gran Bretaña. Este problema se llamaba Fashoda, que es un pueblo que está en Sudán. En ese pueblo llegan más o menos al mismo momento los franceses e ingleses, no sé exactamente, no recuerdo exactamente quién llega antes, y los dos reclaman el territorio de Sudán. Gran Bretaña estaba construyendo el eje norte-sur y
Francia estaba construyendo el eje este-oeste y estaba claro que pues, dos perpendiculares se cruzan y se cruzaron en Fashoda. Entonces, eso sucede en 1898 y en este momento las cancillerías de ambos países se tensan y se piensa que va a haber una guerra entre los dos países. Y entonces, aquí entra en juego nada menos y nada más que la reina Victoria con una frase que dice aquello de que no me resulta fácil darle el visto bueno a una guerra por algo tan pequeño y miserable. Se refería a Fashoda, que era una aldea, que bueno, eran aquello, pues 4 casas de barro y que no tenía ningún sentido. Y se salva la situación. Es decir, salvan la situación y esto, de alguna forma, acerca a Francia y Gran Bretaña, o por lo menos les hace ver que pueden resolver sus conflictos de forma bastante diplomática. Francia había perdido 2 territorios, Alsacia y parte de Lorena, en la guerra franco-prusiana de 1870-1871. Es verdad que las élites querían recuperar esos territorios porque los consideraban franceses. Pero sin embargo, este odio de Francia a Alemania por estos territorios no debe magnificarse, porque es verdad que la generación de 1890-1900 era una generación que no anhelaba vengarse de Alemania. Francia estaba contenta con su enorme imperio colonial, era un país que crecía bastante, no tanto como Alemania, pero crecía bastante. Y de hecho fue llegando a acuerdos coloniales con Gran Bretaña en estos temas coloniales. Fashoda, luego el tema de Egipto, luego el tema de Marruecos, en fin, que más o menos se entendía. Hay otro país importante que es Rusia, ese gran imperio de los zares, un imperio muy atrasado, un imperio donde hasta hacía relativamente poco se había abolido la servidumbre, esa institución de origen medieval, profundamente desigual, y que era un país, bueno, que se había industrializado un poco a trompicones en determinadas zonas, con un proletariado muy radicalizado, en fin. Rusia sí juega un papel importante porque Rusia había sido derrotada en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Y esta guerra fue llevada a cabo por unos intereses rusos en ampliar la zona de influencia en Oriente. Esta guerra supuso para Rusia una pérdida de casi medio millón de bajas, entre prisioneros y muertos, una guerra realmente bastante espantosa. Le supuso una pérdida de territorios y además se demostró que era muy poco potencia para lo que era Rusia. Entonces, esto agitó ciertas rebeliones internas, produjo la famosa revolución de 1905, se hizo vulnerable al exterior y además lo que hizo fue que la zona de Oriente Lejano no me interesa, porque aquí ya Japón me ha dado las que me tenía que dar, ya no me interesa, me voy a interesar en la zona occidental, la frontera con Alemania, con Austria-Hungría, la zona de los Balcanes, me voy a interesar por esa zona. Bien, Rusia en este momento está gobernada por el zar Nicolás II. Nicolás II era un hombre profundamente conservador, profundamente fatalista, era como un rey medieval, era un rey muy creyente, estaba un poco a lo que la divinidad dijera, a lo que Dios dijera, su vida estaba en manos de Dios, era otro hombre como en el sentido de alguna similitud con el Kaiser, que no estaba tampoco a la altura de las circunstancias. La zarina, por su parte, era algo más inteligente, pero también muy religiosa, muy conservadora. Los dos, como bien sabido es, estaban bajo la influencia de este personaje muy popular, este santurrón llamado Rasputín, que luego, bueno, más adelante sería asesinado. Que bueno, en fin, un santurrón que se decía que obraba milagros y todas estas cosas. El zar también tenía el problema que era incapaz de elegir buenos asesores, buenos políticos, y en fin, vivía un poco al margen de la realidad. Bien, vamos a hablar ahora un poco de las alianzas militares, que es también un tema muy importante. Alemania estaba aliada con Austria-Hungría. Esta alianza había sido heredada de los tiempos de Bismarck, ¿eh? Y tenía muy pocas posibilidades de encontrar más aliados.
Bismarck tenía un miedo atroz a que Francia, Rusia y Gran Bretaña se aliaran contra Alemania. Ese era el gran miedo de Bismarck. Los sistemas bismarckianos siempre han estado destinados a aislar a Francia, pero aislar a Francia sin humillarla demasiado. Es decir, Francia le dejamos la carrera colonial, que conquiste África, que conquiste lo que quiera por ahí, pero en Europa que no le toque las narices a Alemania. Entonces le daba esa vía de escape, a Bismarck no le interesaba la carrera colonial para nada, entonces, bueno, pues Francia iba por ahí, ¿no? Y ese era el gran miedo de Bismarck, pues, que se hizo realidad en 1914 porque los políticos alemanes no estaban a la altura de las circunstancias. El aliado de Alemania, como he dicho, era Austria-Hungría. Y Austria-Hungría era un país, era una cosa muy curiosa, porque realmente era una colección de estados, de territorios de los Habsburgo, que habían ido conquistando los Habsburgo y que realmente en común tenía muy poco. Tenía la monarquía, tenía el ejército y poco más. Luego Austria tenía su parlamento, Hungría tenía su parlamento, cada uno tenía sus ministros, y era una cosa ya de por sí muy fragmentada. Bien, Austria-Hungría está gobernada por el emperador Francisco José, que fue un hombre que tuvo mala suerte. Francisco José era el esposo de la famosa emperatriz Sisi, esta mujer que es conocida a través del cine, una mujer de una excepcional belleza, como todo el mundo sabe, una mujer que la única preocupación que tenía, o una de las mayores, era estar bella, estar hermosa, tenía una colección de vestidos enorme, y también se dice de esta mujer que tenía un álbum de fotos de las mujeres más guapas de Europa. Y cuando se ponía a ver ese álbum de fotos para compararse a ellas, se hartaba de llorar, porque se veía que no era suficientemente guapa y hermosa. Era una mujer que, en términos de hoy en día, tendría trastornos de alimentación, porque comía muy poco, muy poco, muy poco, de una extrema delgadez. Bien, esta mujer eh, fue asesinada por un anarquista, pues de estos que cometían este tipo de asesinatos a final del siglo XIX, y pues pues la mató. Francisco José era un hombre, a principios del siglo XX, era un hombre anciano y tenía un sucesor que era su sobrino Francisco Fernando, que fue el que más adelante hablaremos de él. Era su sobrino. Francisco José, como he dicho antes, era un hombre que había tenido mala suerte porque su hermano Maximiliano, había tenido aquella aventura propiciada por Napoleón III en México, había querido ser emperador de México, evidentemente los mexicanos lo capturaron y lo fusilaron. Y luego otro hermano de Francisco José, que era el padre de Franz Ferdinand, que debía ser el sucesor de la corona, no se le ocurre otra idea que ir a Tierra Santa, como buen cristiano y católico y fervoroso que era, y en Tierra Santa enseñan el Jordán, y él se emociona con el Jordán y bebe agua del Jordán. Bebe agua del Jordán, porque claro, el Jordán, el río sagrado donde Jesucristo no sé qué, no sé cuánto, tal. Y con la mala suerte que el agua estaba contaminada, coge una fiebre tifoidea y muere de esa fiebre tifoidea. Y le queda a su hijo, a Franz Ferdinand, así como de rebote, le queda el imperio para heredar. Porque asimismo, Francisco José había tenido un hijo, pero se había suicidado con una amante adolescente que tenía en un pabellón de caza, no sé qué tal, y también, claro, no, ya digo, un hombre que tuvo mala suerte. Y de rebote, pues a Franz Ferdinand le queda ese imperio que va a ser heredero de ese imperio. Eh, Franz Ferdinand era un hombre también muy católico, era un hombre muy temperamental, era un hombre que le gustaba mucho la caza, era un hombre inteligente, tenía esos bigotes así para arriba, imitando al Kaiser, esos bigotes tipo Kaiser. Se dice que el bigote de Franz Ferdinand no era tan perfecto como el del Kaiser. Se ve que el Kaiser, en eso de hacerse el bigote, marcaba la tendencia de la época, ¿no? Eh, Franz Ferdinand pues, tenía además un carácter incontrolable, porque su tío lo minusvaloraba. No es que lo despreciara, pero no acababa de confiar en él, no le gustaba,
no le gustó nada que se casara con una princesa que no era princesa, una noble que no era de sangre real, no le gustó nada, él se casó por amor, estaba muy enamorado de su esposa Sofía. Y bueno, va a ser eh, bueno, el asesinato de este que vamos a ver más adelante va a ser el detonante de la Primera Guerra Mundial. Bien, hay otra cosa muy importante en esta época, que son los valores de la época. ¿Cuáles son los valores de esta época? Porque las alianzas militares y la carrera armamentística de por sí no explican la guerra. En el siglo XX tuvimos una carrera armamentística impresionante entre Estados Unidos y la Unión Soviética y no hubo, afortunadamente, una tercera guerra mundial porque, bueno, había unos valores pacifistas y una idea de que una tercera guerra mundial perderíamos todos, ¿no? Sin embargo, aquí los valores van por otro cauce. Hay un valor muy importante que es heredado del siglo XIX, que es el valor del honor, el valor del honor, el valor del honor individual. Entonces, el honor individual, si se veía afectado de alguna forma, se resolvía a duelo. Es decir, tú has ofendido mi honor, pues vamos a matarnos, a florete, a espada, a pistola, a lo que sea. Esto, evidentemente, estaba prohibido en Europa, pero se seguía haciendo. Se seguía haciendo, y además las autoridades eran conscientes de que se seguía haciendo y miraban para otro lado. Aquí en España, por ejemplo, el escritor y dramaturgo Valle Inclán pierde un brazo en duelo. El brazo que pierde, pues lo pierde en un duelo de estos que, por cualquier tontería, me has faltado al honor, has mancillado mi honor. Y pues se mataba. Bien, esta idea del honor es muy importante porque está el honor de las personas y está el honor de las naciones. Eso es una idea clave en la Primera Guerra Mundial. El honor de Alemania, el honor de Francia, el honor de Rusia. Y con esa idea es muy peligrosa, porque a esta idea del honor hay que añadirle otra idea muy en boga en esta época, que es el darwinismo social. El darwinismo social viene a decir que la lucha es parte de la evolución y que las sociedades luchan entre ellas y quedan las más potentes, quedan las más poderosas y quedan las más fuertes. Es un darwinismo malentendido, pero que tuvo mucho calado en las sociedades de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A esto añadimos un nacionalismo que más que nacionalismo es un patriotismo, un orgullo enorme de la nación a la que uno pertenece, es ese honor de la nación que he dicho antes, y que la nación evidentemente es mucho más importante que los seres humanos que la componen. La nación es algo que surge en el más hondo de los tiempos y que nosotros pertenecemos a esa nación, a esa grandeza de nación, ¿eh? Que es, claro, una idea pues, que al final pues, también va a explicar muchas cosas. Esta idea de nación es muy interesante porque todo este patriotismo se enseñaba a los niños en las escuelas. A los niños franceses se les enseñaba casi se les inventaba una historia para hacerles ver que Francia era lo más grande que existía, a los niños alemanes igual, en fin, la historia se enseñaba con un motivo claramente patriótico y de construcción nacional. Claro, esto explica una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que llama mucho la atención, que en 1914, en, a principios de agosto, cuando ya se hacen las declaraciones de guerra, son miles de personas las que se apuntan voluntariamente, miles de hombres que se enrolan voluntariamente en el ejército. Dice, pero ¿esto cómo es? Pues esto se explica porque iban cargados en su armazón mental e intelectual de esa idea de que vamos a dar la vida por nuestro país y no hay cosa más hermosa y más bella que dar la vida por el país de uno. Y el caso, por ejemplo, del escritor Ernst Jünger, que luego escribió la novela Tempestades de Acero, muy recomendable. Este hombre se alista voluntariamente y creo que tenía 18 o 16 años, muy joven, se alista voluntariamente para ir a la guerra y bueno, tuvo la suerte de sobrevivir y escribir un montón de obras sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, entonces con estos valores del nacionalismo, del darwinismo social, y si a esto le añadimos, sobre todo en Alemania, el valor del militarismo, que es esa preeminencia del ejército, de los valores del ejército, por encima de todo, que Alemania había heredado de Prusia, de ese militarismo prusiano,
Pues claro, ya tenemos un cóctel pues muy propicio, muy proclive para la guerra. Bien, otra cosa importante que hay que señalar también son los planes de guerra. Los planes de guerra. Alemania tenía unos planes de guerra, Francia tenía unos planes de guerra, todos los países tenían unos planes de guerra porque sabían que de algún modo u otro la guerra era algo que iba a suceder más tarde o más temprano. Y eh, los planes de guerra son muy curiosos porque parece que da la sensación, ¿no? Cuando uno ve estos planes de guerra, que los militares desconocían el armamento que tenían. Porque hacen unos planes de guerra ofensivos, unos planes de guerra porque la ofensiva era más clamorosa, la ofensiva era más épica, más heroica. Y esto de estar a la defensiva, eso no molaba, eso no tenía valor, no tenía glamour, no tenía un hombre que está a la defensa, no, había que atacar. Pero que resulta que las armas de la época lo que seguían eran posiciones defensivas, porque ya se había visto en la guerra de los Boers, ya se había visto en la rebelión de los Boxers y en otros conflictos como el invento de la ametralladora hacía que las ofensivas no tuvieran ningún sentido, porque en el momento que la infantería avanzaba, colocabas una veintena, una treintena o un centenar de ametralladoras y los barrías a todos, que fue exactamente lo que sucedió. Entonces, estos planes de guerra, ya digo que parece que van en discordancia con el armamento de la época, ¿no? Bien, el plan de guerra de Alemania era muy sencillo, era más o menos repetir lo que habían hecho en 1870-71. Y esto es muy curioso, porque en 1870-71 habían aplicado una táctica militar de hacía prácticamente 2000 años. ¿Y esto qué es? La táctica que había usado Aníbal en Cannas, que era rodear el ejército romano y que se rindiera. Y esto fue lo que hicieron los alemanes en la batalla de Sedan. Rodearon el ejército francés, el emperador estaba en el propio ejército francés y el ejército francés, claro, se ve rodeado por centenares de miles de prusianos y evidentemente tiene que rendirse. Pues esa misma táctica la quieren hacer en el frente occidental los alemanes con los franceses. A ver si lo digo, las 4/5 partes del ejército alemán estaban destinadas al frente oriental y la quinta parte restante estaría destinada al frente oriental porque sabían que Rusia también iba a atacar. Entonces ellos pensaban que en varias semanas vencerían a Francia con la misma táctica de 1870-71, maniobra envolvente, luego se volverían contra Rusia y que Rusia, según ellos pensaban, como era tan grande, tan inmenso, les llevaría mucho tiempo movilizar a las tropas y vencerían a Rusia y ya está. Claro, es una cosa que parece un poco por ir, porque esta guerra en realidad no tenía unos objetivos políticos y militares claros. No era decir, vamos a conquistar este territorio, vamos a conquistar este otro territorio, sino que era un poco decir, aquí el más gallito soy yo, el más valiente soy yo y la nación más poderosa soy yo. Era un poco esa cuestión de honor, de valentía, de quién es el más poderoso en este momento, ¿no? Bien, pues el plan alemán se llamaba el plan Schlieffen y este plan era muy curioso porque eh, los, los alemanes tienen fama de ser muy exactos, muy precisos. El plan Schlieffen estaba tan detallado y tan desarrollado que decía lo que se iba a conquistar cada día, lo que estaba previsto conquistar cada día. Decía cuántos hombres había que llevar en cada tren a cada hora y en cada momento. Cómo se iban a situar los ejércitos en cada sitio, los generales, la composición de cada ejército. Estaba todo minuciosamente planeado. ¿Qué ocurre? Que había tantos hombres, tanta cantidad de hombres, el ejército era tan grande que se dieron cuenta que no llegaba. La frontera entre Alemania y Francia no llegaba para hacer ese plan de envolvente. Entonces dijeron, bueno, aquí no nos llega la frontera, ¿qué hacemos? Pues es que en Suiza, para invadir Suiza, esto es muy montañoso. Esto aquí no nos vamos a meter porque esto no. Invadimos Bélgica. Bueno, pero Bélgica, hombre, es un país neutral. No, es que hay que invadir Bélgica porque así mandamos un ejército por arriba, otro por el centro y hacemos la maniobra envolvente y ya como en 1870-71, pero mucho más a lo bestia. Y claro, este problema luego veremos que no, esta cosa no salió bien. Bien, antes de la Primera Guerra Mundial, antes de 1914, hubo una serie de crisis que se resolvieron pacíficamente. Y de hecho se pensó que en 1914 esa crisis que se produjo a raíz del asesinato de Franz Ferdinand se iba a resolver
pacíficamente. Pero no, no fue así. Las crisis fueron las crisis de Marruecos, donde Alemania, por decirlo así, metió las narices donde no debía, también para hacer un poco acto de presencia, decir aquí estoy yo, tengo aquí mis reclamaciones, tengo aquí mi tal, salió más o menos bien. Luego, la crisis bosnia fue que Austria-Hungría se anexionó Bosnia. Bosnia había sido un territorio nominalmente que pertenecía al Imperio Otomano, pero había quedado ahí, por decirlo así, un poco en manos muertas. Nominalmente pertenecía al Imperio Otomano, pero Austria-Hungría lo tenía que administrar. Entonces, en 1908, pues digamos que la ocupa definitivamente y queda ocupada. Esto preocupa mucho a un estado que estaba al sur de Bosnia, que era Serbia. Serbia tenía miedo a Austria-Hungría, Austria-Hungría le molestaba mucho Serbia, Serbia se había aliado con Rusia y no se llevaban nada bien. Estos dos estados, había ahí una rivalidad muy, muy, muy difícil. Serbia, de algún modo, bloqueaba ese avance de Austria-Hungría por los Balcanes. Serbia, a su vez, aspiraba a esa idea de la gran Serbia que englobase a todos los pueblos eslavos, incluyendo la zona de Dalmacia, Istria, Eslovenia, incluso la propia Bosnia, Montenegro, en fin, toda esa región. Y claro, esto chocaba frontalmente contra Austria-Hungría. Serbia era evidentemente rusófila, ya tenía una alianza con Rusia y precisamente fue ahí donde empezó todo. Otras dos crisis que se producen antes de 1914 son las guerras balcánicas. Las guerras balcánicas es ese deseo de los estados balcánicos, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, de aliarse contra el Imperio Otomano y echarlo de lo poco que le queda de Europa. Estos países se alían, vencen al Imperio Otomano y consiguen más territorios. Y al año siguiente se alían contra Bulgaria, que ha conseguido demasiados territorios, se ha hecho muy fuerte, y entonces los demás se alían contra ellos y pues derrotan a Bulgaria. Aquí es curioso porque Serbia juega una carta interesante. Serbia es la ganadora de las dos guerras balcánicas. Está en los dos bandos ganadores en las dos guerras balcánicas. Entonces esto le da a Serbia una confianza de decir, pues, si yo aquí voy a ser al final el que corto el bacalao, porque claro, lo que diríamos hoy, le da mucha autoestima como país, ¿no? Y entonces se viene bastante. Bueno, entonces tenemos que llegue el año 1914 y el fatídico viaje de Franz Ferdinand con su mujer Sofía a Sarajevo, la capital de Bosnia, Sarajevo. Y en este viaje ya le habían advertido que era un viaje imprudente porque Bosnia estaba muy cerca de Serbia, podía haber agentes infiltrados, en fin, tenía su seguridad, pero no era un viaje seguro. Eh, Franz Ferdinand va en el coche, es una comitiva de coches. En esta comitiva de coches circulando por Sarajevo, le lanzan una bomba que no le llega a alcanzar al coche donde iba el archiduque, alcanza al coche trasero y, bueno, hiere a unas personas. Entonces ellos deciden seguir con el programa que tenían, llegan al ayuntamiento, dan unos discursos y luego deciden, pues bueno, vamos a un hospital porque esta gente está herida y tal. Entonces van al hospital. En un momento de ese camino, pues se equivocan por el lugar y paran el coche. Y en ese momento un estudiante aprovecha para subirse al estribo del coche y pegarle un tiro a Franz Ferdinand y a su esposa Sofía, que prácticamente mueren en el acto. Este estudiante, como mucha gente sabe, se llama Gavrilo Princip y hace valer la causa serbia mm, para matando a estas dos insignes personas. Bien, evidentemente, pues el estudiante Gabriel Princip lo que intenta hacer en este momento es pegarse un tiro, lo detienen automáticamente y, bueno, en fin, es detenido. No es ejecutado porque en ese momento se considera menor de edad y morirá años más tarde de tuberculosis en la cárcel. Bien, esto evidentemente lo que hace es que desata el problema de qué vamos a hacer ahora
con Serbia, porque se le acusa a Serbia y de hecho Serbia estaba detrás de esa asociación a la que pertenecía Gavrilo Princip. No el gobierno serbio, pero sí partes del gobierno, sí partes del ejército financiaban este tipo de agrupaciones, asociaciones de carácter secreto y semisecreto que operaban contra Austria-Hungría. Bien, entonces Austria-Hungría consulta con Alemania y Alemania aquí lo que hace es el famoso cheque en blanco. Dice, eh, hacéis lo que queráis, que os vamos a apoyar en todo. Entonces, claro, Austria-Hungría se viene aquí. Dice, y le da a Serbia el famoso ultimátum. El ultimátum era 10 puntos que Serbia tenía que cumplir. Y aparte el ultimátum está hecho a propósito para que no se cumpla. Y además, los que lo redactan dicen, hay que tener algún punto para que Serbia no lo pueda cumplir, porque así le declaramos la guerra, que era lo que quería. Entonces, tenemos a Alemania detrás, esto no puede ser mal. Efectivamente, Serbia dice, es que esto no lo puede cumplir. Y entonces ahí entra Rusia y pide, curiosamente, el zar Nicolás II pide más tiempo para estudiar el ultimátum. Vamos a ver si podemos llegar a esto, a un acuerdo sin que haya guerra. Evidentemente, los ministros austrohúngaros saben que tienen a Alemania detrás, no, más tiempo nada, esto se acaba, a la guerra. Empiezan las declaraciones de guerra, Austria-Hungría contra Serbia, enseguida Rusia contra Austria-Hungría, Alemania sale a ayudar a Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y luego a Francia. Todo esto sucede justo al mes del asesinato. El 28 de julio es cuando comienza en esta fase de declaraciones de guerra y digamos que el día 3 o 4 de agosto ya casi todas las potencias europeas están en guerra. Gran Bretaña se mantiene un poco al margen. Sí está variada con Francia, sí está variada con Rusia, pero se mantiene un poco al margen. Y lo que hace que Gran Bretaña entre en guerra es la invasión de Bélgica por parte de Alemania. En ese plan Schlieffen que antes he comentado, Alemania necesita invadir Bélgica. Bien, eso es lo que hace que Gran Bretaña entre en guerra. Bien, aquí hay que señalar que los alemanes cometieron auténticos desmanes en Bélgica y un desmán muy conocido y muy triste fue el incendio de la ciudad de Lovaina. Los alemanes sufrían atentados por parte de la población civil, entonces ellos llevaban a cabo represalias contra la población civil de una forma absolutamente desproporcionada. Y a veces quemaban ciudades enteras. El caso de Lovaina es un caso muy curioso porque incendian la ciudad entera. La ciudad de Lovaina tenía una universidad medieval y una biblioteca absolutamente fascinante. Tenía ahí una serie de manuscritos medievales, de incunables, de una riqueza absolutamente extraordinaria. Era una ciudad medieval preciosa, muy valorada, muy querida, y los alemanes la destruyen por completo. Los alemanes se ganan la fama de ser los unos, se le llamará en la propaganda aliada los unos, los que destruyen todo a su paso. En parte, pues tenían razón porque estas destrucciones eran absolutamente desproporcionadas, ¿no? Era para castigar de algún modo a la población civil. Bien, en la noche del 3 al 4 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, Edward Grey, pronuncia aquella famosa frase en su despacho de Londres, que fue proverbial, que dijo aquello de que las luces se están apagando en toda Europa. No volveremos a verlas encendidas mientras vivamos. Y así fue, porque sucedió que la guerra pues duró hasta noviembre de 1918 y dejó un reguero de destrucción absolutamente ingente. Eh, bien, la guerra era curioso porque se pensaba que iba a durar poco. Se pensaba que iba a ser una campaña militar como la de 1870-71. Los soldados alemanes pensaban que, bueno, empezamos en agosto contra Francia, el 2 de septiembre vamos a estar en casa. ¿Por qué el 2 de septiembre? Porque el 2 de septiembre era la fecha que se conmemoraba la batalla de Sedan, donde había sido vencido el ejército francés por el ejército prusiano. El 2 de septiembre vencemos a los franceses y ya nos volvemos para casa. Y eso era lo que pensaban. Iba a durar unas semanas, unos meses, como mucho unos meses. No, evidentemente, pues no duró nada de eso, porque, como bien sabido es, los frentes se estabilizaron, los soldados se enterraron en las trincheras y ahí quedaron enterrados en esa lucha de desgaste, en esa carnicería humana, como la definirían muchos escritores, entre ellos el escritor francés Céline, que yo era una carnicería humana, no era otra cosa, y así sucedió. Es una guerra verdaderamente atroz, una guerra, bueno, todo el armamento que se inventan para destruir al adversario, una cosa verdaderamente pavorosa.
No quiero extenderme en la Primera Guerra Mundial porque habíamos dicho que solo iba a hablar de 1914, del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Sí quiero señalar una cuestión muy importante, y es que, a modo anecdótico, para terminar, en 1962 se le presentó a la humanidad un dilema parecido. En 1962 sucede la crisis de Cuba. La Unión Soviética instala en Cuba unos misiles que estaban directamente apuntando al corazón de Estados Unidos, que iban a ser cabezas nucleares. Y entonces Kennedy se piensa, es decir, ¿me voy a la guerra o no me voy a la guerra? Porque esto es motivo de guerra, que a pocas decenas de kilómetros la Unión Soviética me instala unos misiles apuntándome, vamos, a todo. Y se dice que Kennedy sufrió la presión de la cúpula de los militares del Pentágono. Evidentemente los militares querían la guerra con la Unión Soviética. Y no cedió a esa presión porque Kennedy en ese momento estaba leyendo un libro sobre la Primera Guerra Mundial escrito por Barbara Tuchman, que era Los cañones de agosto. Y se ve que Kennedy había estudiado ese libro y había visto los enormes errores garrafales que condujeron a la Primera Guerra Mundial y lo tenía muy presente. Y fue consciente de decir que si yo cometo errores, puedo llevar al mundo a una guerra como la Primera Guerra Mundial. Y entonces, digamos que se avino a solucionar el problema de otra forma, ¿no? Es una anécdota muy curiosa porque incluso a veces la historiografía de las guerras nos sirve para saber cómo se produjeron y evitar que otras se produzcan.